¿Acaso los medios dominantes no tienen límites en su afán de demonizar a quienes expresan algo que molesta al poder? Evidentemente no. Veamos el caso de nuestro invitado del día y hablamos con él. Cuando se conmemoraba un aniversario del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, un niño fue entrevistado por la TV pública. ¿Cómo es tu nombre? Casey Wander. ¿Y vas a seguir en política? Sí, yo quiero ser presidente en el 2050. Ah, caramba. ¿Y tiene nombre tu partido? Sí, peronismo para la victoria. Una mezcla entre el peronismo y entre el Frente para la Victoria. Pero tras ese reportaje se desató un asedio mediático. Le cayeron encima, el antikirchnerismo le cayó encima a un nene, recordemos su edad, 11 años. Y en ese mismo canal, la notable repercusión en Twitter del caso del niño K. Es el hijo de Goebbels, ¿me entendés? Es el hijo del ministro de propaganda de Hitler. ¿De dónde salió este chico? Y que a mí me recordó a la Hitlerjugend o a la juventud fascista de Mussolini. Y el protagonismo de Casey generó una vez más gran creatividad humorística en Twitter. Lo que van a ver es desopilante. Ese Casey Wander no sabe nada de la vida. Cómo le lavaron el cerebro los K de no creer, así de estúpida va a ser la siguiente generación. Tus viejos te están cagando, Casey. Te están quemando la cabeza. ¿Me entendés? Entonces no le des bola a esos tipos. Hablo de tus padres, Casey. Él les respondió en Twitter, les respondió, les dijo, es patético que se metan conmigo, vayan con uno de su edad. Bueno, señores, allí veíamos entonces lo que fue este asedio y para hablar del tema estamos precisamente con Casey Wander, que es militante peronista. Muchísimas gracias, Casey, por estar aquí en El Frasco. No, muchas gracias por invitarme, la verdad que un honor estar acá. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es justamente cómo viviste aquello, cómo lo viviste vos, cómo lo vivió tu familia, porque seguramente, bueno, ha sido algo inaudito, pero así como habrás recibido manifestaciones mediáticas como estas, también habrás recibido apoyo, ¿no? Sí, sin lugar a duda, igual siempre queda más el gusto amargo que el gusto dulce, ¿no? Y de alguna manera ya de por sí es feo ver cuando se critica desde un prejuicio sin conocer a la persona. Imagínate en un medio de comunicación, y imagínate en todos los medios de comunicación. Claro. Y para colmo, cuando te toca a vos, ¿no? Que te critiquen a vos teniendo 11 años, pensando que no iba a pasar nada, porque cuando yo di la entrevista a TV Pública dije, esto no va a trascender. Y encontrándome con que de repente un montón de periodistas con la idea de pegarle a un gobierno llegaban hasta a pegarle a un pibe de 11 años, ¿no? A un nene. Esta es la cosa tremenda, ¿no? Cuando uno se pone a pensar que, en definitiva, tal era la guerra contra el gobierno, desde los medios de comunicación, que tenían la capacidad de meterse con un pibe de 11 años, ese odio que tenían, ¿no? Y no fue fácil, obviamente con mi familia también sufrimos, fueron un gran apoyo para mí, pero también le llegaban mensajes horribles a mis hermanas, escribían sobre la vida de mi abuelo en diarios, o la vida de cómo se habían conocido mis papás, que encima mentían porque no se habían conocido como ellos habían dicho que se habían conocido, pero también me estigmatizaron, ¿no? De otras maneras. Y para colmo, vivir toda esa intensidad, ¿no? Los tweets, las redes sociales, los medios de comunicación no me dejaban prender la televisión, yo lloraba todos los días. Pasé por eso que fue muy difícil y para colmo no tenía derecho a réplica, porque salir en los medios a responder a lo que me decían los periodistas no era más que agrandar el problema o incluso agrandar la situación. Así que era mejor guardarme, ¿no? Y lo tremendo de ver que incluso algunos que uno piensa que son amigos pueden criticar. Y eso se ve en los momentos de crisis, ¿no? Pocos quedan con uno, pero se tiene uno que levantar de los problemas que sucedieron y empezar a mirar al futuro o incluso poder superar las problemáticas que uno vivió, ¿no? Bueno, desde hace ya muchos años se instaló en los medios y en las redes sociales
Este tema de que los problemas de Argentina es culpa de 70 años de populismo, 70 años de peronismo, e incluso una frase mucho menos feliz que habla de 70 años de fiesta, ¿no? Como si lo que hubiese pasado en las últimas 7 décadas diera para decir semejante frase. Ahora, ¿vos crees que esto es una falacia? ¿Qué responde? Mirá, en los últimos 70 años, desde 1951 para acá, hubo 2 golpes militares. Hubo 20 años de gobierno radical o más. Hubo también 18 años de proscripción del peronismo y nos vienen a echar la culpa a nosotros los peronistas sobre este tema. Es medio raro porque la verdad es que el golpe militar del 76 cambió mucho el rumbo de la economía. Incluso cuando el peronismo volvió en el 89 ya no volvía desde la forma más doctrinaria, ya no volvía desde el pensamiento nacional, desde la economía al servicio del capital al servicio de la economía y al servicio del bienestar social, sino que se daban las cosas al revés, el bienestar social al servicio del capital. Y teniendo todo esto en cuenta, el gran problema es, como dice el Financial Times, 120 años de oligarquía y no 70 años de peronismo. Acá lo que pasa es que los radicales, los antiperonistas, gobiernan, hacen un desastre, son incompetentes al gobernar y después no se hacen cargo. Tuvimos 4 años de macrismo que rompieron la economía argentina, generaron déficit fiscal, duplicaron o quizás triplicaron la pobreza. Entonces, la culpa no es del peronismo, es de la oligarquía, que es el problema estructural de la Argentina que nunca supimos resolver. Bien, bueno, en los últimos días se desató una polémica, un escándalo, ¿no? Sí. Por esto que ha ocurrido con el tema de las vacunas del coronavirus. Te invito a ver lo que dijo la estudiante de Ciencias Sociales, Mayra Arena. El acceso a los botes del Titanic era por orden de clase y estamos acostumbrados a que en la vida sea más o menos parecido. El gobierno no puede seguir ignorando que esto en Argentina pasa todo el tiempo y que el hartazgo del pueblo se vuelve bronca cuando ve que el gobierno que votó con esperanza lo trata como un ciudadano de segunda. Bueno, Casey, un tema muy difícil, ¿no? ¿Cuál es tu visión de todo esto? Primero que todo, gran compañera Mayra Arena, es un tema muy difícil, es un tema que duele. Sobre todo para los que tienen esperanza en este gobierno, porque parece que esa esperanza no se está viendo reflejada en muchos aspectos, pero también, para ponerme del otro lado y no ser injustos, no podemos cancelar a Ginés González García por este horrible error, por esta situación espantosa. Tenemos que saber que este señor tiene una trayectoria muy larga y que obviamente uno puede no coincidir en varias cosas, decir que tuvo errores, creer que es un incompetente, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de todo lo que hizo. Cuando fue ministro de Salud del 2002 al 2007, generó el plan Remediar, que pudo generar que más de 15 millones de personas accedieran a los remedios, redujo la mortalidad infantil drásticamente, y logró otras cosas que pocos logran en 5 años de gestión. Sí hay que, ver lo que hizo y mirarlo con malos ojos, y me parece que eso demuestra que le faltó doctrina peronista, porque si vos estás vacunando de manera VIP a otros funcionarios, falta la doctrina peronista de poner primero al pueblo, de poner a un gobierno esclavo al servicio del pueblo argentino. Hay que poner las vacunas al servicio del pueblo y esto está claro, más desde el sentido común, ¿no? Lo que me extraña también, perdón que diga esto y quizás es una opinión y por eso no te lo tomes con tanto peso, que Verbitsky, tan amigo de Alberto Fernández, haya dado las noticias. Tan tonto no es Verbitsky. ¿Qué pasó ahí? Para reflexionar, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a hablar de Bolivia, porque el gobierno de Luis Arce le devolvió el préstamo al FMI. Al respecto vamos a ver lo que decía el corresponsal en Bolivia de Telesur, Freddy Morales. El gobierno respondió que no se trata de dinero sino de condiciones. Recordó que ese crédito, como todos los del FMI, están sujetos a condiciones, que son las recetas tradicionales. Bueno, Casey, en Argentina la deuda con el FMI es 100 veces mayor que la que tenía Bolivia y quizás la pregunta es, la pregunta que habría que hacerse no es, ¿hay que pagar la deuda, no hay que pagarla o en todo caso, quién debería pagarla? Mira, en 2016
Adolfo Rodríguez Sá y Miguel Ángel Pichetto presentaron un proyecto de ley que lo que permitía es que todas las deudas tuvieran que pasar por el Congreso. Es decir, que para tomar deuda se tenía que consultar al Congreso. Esa ley hace poco se votó, en 2020, pero el tema es que antes, en 2016, se había votado en el Senado, pero en diputados la habían cajoneado, porque nunca la discutieron. Acá está el tema, ¿no? Ahora se vota, y está muy bueno que se haya votado, pero ya es demasiado tarde, ¿no? Claro. 4 años ya pasaron desde ese momento, 5, y efectivamente tenemos una deuda muy grande. El gobierno igual, de todos modos, sabe que tiene que pagar una deuda, y lo sabe desde antes del 10 de diciembre de 2019, desde antes de asumir, desde que se ganaron las elecciones o incluso en la campaña. Pero no me da la sensación, no creo que el gobierno está haciendo lo suficiente para que la deuda sea pagada. Y tampoco creo que se esté haciendo lo suficiente para que sea pagada por quienes yo creo que la tienen que pagar, que son los únicos que se beneficiaron con el gobierno oligárquico de Macri. Los oligarcas, los dueños de la tierra, que parasitan al libre mercado con esta cosa de rentar la tierra, que es algo que no se hace en ningún lugar del mundo, aumentando el costo de producción y aumentando el precio de la comida. Entonces estos tipos que aumentan el precio de la comida, llamados oligarcas, fueron los únicos que se beneficiaron con el gobierno de Macri, y ahora yo creo que deberían estar pagando la deuda, que deberíamos estar subiéndole las retenciones, que deberíamos estar haciendo una ley de arrendamientos rurales. Pero el problema es que el gobierno actual de Alberto Fernández, el presidente, porque no es todo el gobierno, es el presidente, advierte, pero no hace. Está todo el tiempo diciendo voy a subir las retenciones y no las sube. Y dice no me gustaría subir las retenciones, pero si siguen así, lo voy a hacer. Y no lo hace. El tema es que tenemos que pagar la deuda. Y hay 2 opciones, o la paga el pueblo argentino o la paga la oligarquía. Y el peronismo quiere que la pague la oligarquía. Argentina tiene que resolver el problema de la oligarquía local. El problema de la oligarquía global no me parece que sea tan como dicen los conspiranoicos. Casey, en aquella entrevista de hace casi 7 años, habías manifestado que te gustaría ser presidente de la Argentina. Al día de hoy, ¿seguís pensando lo mismo y por qué te gustaría? Presidente me parece un puesto... Primero que todo es un puesto menor y en segunda instancia no me interesa ocupar un cargo público realmente por interés personal. Obviamente cuando vos tenés 11 años decís quiero ser presidente, quiero ser astronauta, otro te puede decir quiero ser médico, otro te va a decir no sé, quiero ser cantante, quiero ser youtuber, ahora empiezan a decir algunos. Yo en lo personal tenía 11 años y dije eso, ¿no? Hoy en día a mí lo que me interesa es lograr una sociedad más justa a nivel global, mediante cambios globales que se tienen que dar, mediante una economía mejor, una economía al servicio del bienestar social. Me interesa lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de todas las naciones. Y también esto que hablaba Perón, ¿no? Que es que cada individuo en su familia, en su comunidad, pueda encontrar el sentido de la existencia. Es decir, Perón decía que por encima de la economía estaba la política y por encima de la política estaba la filosofía. Lo que hay que hacer es resolver los problemas económicos nacionales e internacionales para que podamos ir hacia los problemas filosóficos y que podamos vivir en una sociedad que coopere más, en una sociedad más justa, pero también más solidaria, con mayor servicio mutuo y también felicidad, ¿no? Que es en realidad lo que nos importa, porque desde el cortoplacismo económico siempre se busca que se pueda comer más carne o que se pueda comer menos carne, como hay algunos que quieren hacerlo desde grupos veganos, pero desde el peronismo no solamente se busca resolver los problemas económicos, sociales, sino los problemas de la humanidad como humanidad, ¿no? Muy interesante, Casey. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta entrevista aquí en El Frasco. No, muchas gracias por invitarme y la verdad que a disposición de todo lo que necesiten.